alumnos que se preparan para poder alcanzar una vacante en la universidad, postular a la universidad, tu alma mater, que va a ser tu casa de estudio, y que a partir de ese momento, pues, de este momento ya comienza tu preparación para poder dar el examen de admisión, que es el primer o la primera barrera que vas a tener para poder conseguir tu objetivo. Nosotros vamos a desarrollar el curso de psicología, ya para ello me gustaría que prestes mucha atención. Si tienes dudas, usa tu micro, escribe al chat, ya para poder yo revisar, ¿ok? Cualquier duda, cualquier inquietud que tú tengas. Así es, mi estimado Mario, a tu pregunta que me estás haciendo, ¿no? Claro que sí. Como les decía, chicos, vamos a desarrollar todo a lo que es la psicología como ciencia. ¿Ok, chicos? Vamos a empezar, vamos a comenzar por aquí. Y diremos lo siguiente, la psicología. La psicología empieza, o nace, mejor dicho, esta disciplina nace con la filosofía. La filosofía va a ser considerada la madre de todas las ciencias, ¿no? Etimológicamente hablando, es considerada la madre de todas las ciencias. La psicología nace de la filosofía, ¿ya? En el siglo V antes de Cristo van a aparecer dos personajes que son importantes en la historia de los orígenes de la psicología. Por un lado, el señor Aristócles de Atenas, más conocido como Platón, va a aparecer Platón por aquí, quien va a utilizar, va a comenzar a buscar el arjé, el arché, dentro del hombre, dentro del ser humano. Los filósofos estaban buscando el arjé, el origen de la vida, primero en la naturaleza. Así surgen los filósofos cosmológicos, como es el caso de Tales de Mileto, el primer filósofo histórico, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Demócrito, etc. Pero los primeros filósofos en buscar el arjé, el arché, el origen del todo, buscar ese arché en el ser humano fueron Platón y Aristóteles. Vamos, Platón, ¿ya? Platón va a buscar el arché en el ser humano y a ese arché llamó psique o psiche, alma. El psique o el psiche, el alma, la vida, ¿ok? Que se encuentra solamente en el hombre, se encuentra solamente en el ser humano. En sus libros, el va a ser un global con respecto al hombre, al alma del hombre, determinando así la existencia de tres tipos de alma. Un alma que se encuentra en el cerebro, el alma racional, un alma que lo tiene el ser humano en el pecho, acá, en el corazón, el alma noble, y un alma que se encuentra debajo de nuestra cintura, en nuestros genitales, un alma indomable, un alma que no tiene control, el alma pasional. Vamos a tener tres tipos de alma. El alma racional, que controla el alma noble, pero que no controla el alma genital, al alma pasional, no la controla. Entonces, Platón decía, yo controlo mis emociones, pero no mis pasiones. Yo controlo mis afectos, pero no mis instintos sexuales. Esta explicación llevó, de alguna otra forma, a justificar
justificar 3 momentos que se vivían en esa época griega. 1, el esclavismo. 2, la homosexualidad, porque los griegos eran homosexuales. Y 3, la pornografía. Esta explicación que hace Platón acerca del alma, acerca del psiché, del psique, que se encuentra en el ser humano, explicaba estos 3 aspectos: el esclavismo, el homosexualismo y la pornografía, que se vivía en la sociedad griega en el siglo V. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque decía, si yo tengo un alma racional y yo controlo mis afectos, un señor esclavista, un griego poderoso no puede tener afectos por sus esclavos. Por eso era tan fácil, pues, eliminar, asesinar, golpear, maltratar a los esclavos. ¿Por qué? Porque mi alma racional controla mis afectos. Ahí está una explicación. Lo otro es, ¿qué pasa si yo como griego varón me enamoro de otro griego varón? Es que yo no puedo controlar, mi razón no puede controlar mis genitales, mis instintos, mis impulsos. Mira, ahí está explicando la homosexualidad. Y el alma de la nobleza, de los afectos, era pues para gente que no tenía el control racional de la vida, ¿no? Y esto de alguna otra forma también explicaba lo que se vivía, que era la pornografía, un arte. Los griegos amaban muchísimo el arte de mostrar sus genitales. Entonces mira, esta primera definición acerca del alma, del psique, del psiché, planteada por Platón, de alguna otra forma explicaba lo que se vivía en esa sociedad griega en el siglo V antes de Cristo. ¿Ok, chicos? Luego aparece en escena su alumno, Aristóteles de Estaquira, más conocido como el Estagirita. Aparece en escena el Estagirita, donde nos va a decir que el arjé, sí es cierto, es el psiché, es la vida, es la entelequia, pero que esta vida, este psiché, no solamente se encuentra en el ser humano, sino que se encuentra en toda la fisis, se encuentra en toda la naturaleza, no solamente en el hombre, sino en toda la naturaleza. Se va a encontrar el psique, ¿ok? En su libro, El Peripsique, Aristóteles nos va a hablar acerca de la importancia del alma, pero el alma, hay 3 tipos de alma: un alma racional que lo sigue teniendo el ser humano, ¿ya? Un alma sensitiva, sensible, que lo tienen los animales tienen un alma sensorial y que va a servir de alimento para el alma racional del hombre, va a servir de alimento para el alma racional, ¿ok? Y un alma vegetal que lo tienen las plantas, lo tienen solamente las plantas, ¿no? Que va a servir como alimento para el alma sensitiva y para el alma racional. Pero cuando el sujeto fallece, el ser humano fallece, el alma racional sirve de alimento al alma vegetal. Entonces es un ciclo de vida. El hombre se alimenta de animales y plantas, los animales se alimentan de plantas, y las plantas se alimentan de los cadáveres tanto del hombre como de los animales. Es un ciclo de la vida. Por esta definición, por esta idea planteada por Aristóteles acerca del psiché, acerca del alma, de la vida, de la entelequia, dentro de la fisis, ya no solamente centrado en el ser humano, sino en toda la fisis, a Aristóteles se le va a considerar el padre de la psicología antigua, el padre de la psicología clásica, el padre de la psicología precientífica. Anota, estudiante. Padre de la psicología clásica, padre de la psicología antigua, padre de la psicología del alma. Mira, de aquí se desprende la etimología de la palabra psicología. Psiche, alma; logos, estudio, tratado, investigación. Entonces, etimológicamente hablando, la psicología es
el estudio, el tratado, la investigación acerca del alma, planteado por los antiguos griegos, tanto Platón como posteriormente el padre de la psicología antigua, el señor Aristóteles. Chicos, ¿se entiende hasta aquí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profesor. ¿Todo queda claro? Sí. A ver, vamos, escríbeme el chat. Usa tu micro, ¿eh? ¿Se entiende hasta aquí? Un poco, profe. Un poco, Melody. ¿Cuál es tu duda, Melody? No escuché bien por motivo del internet, profesor. Ah, el internet. Tienes que mejorar tu conexión, ¿eh? ¿Ah? Tienes que mejorar tu conexión. ¿Cómo se origina etimológicamente este concepto, esta palabra llamada psicología? ¿Ya? Perfecto. ¿Qué pasó después, profesor? ¿Qué pasa después? Mira, después, vamos por aquí, va a nacer la psicología como ciencia. Nace la psicología como ciencia. ¿Cuándo ocurre esto? En 1879, en la Universidad de Leipzig, Alemania. Leipzig. Nace la psicología como ciencia con el primer psicólogo, el doctor Wilhelm. Muy bien, Marcel. Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt, ahí lo tenemos en pantalla. Nace la psicología como ciencia con Wilhelm Maximilian Wundt. ¿Ya? Y es definida como una ciencia fáctica, ¿no? Wilhelm Maximiliano, ok, donde la psicología va a comenzar a tener un carácter más científico. ¿Ok? Y con ello nace la primera teoría, la primera escuela psicológica llamada el estructuralismo. El estructuralismo, ¿ya? El estructuralismo de Wilhelm Wundt. Y con ello, el estudio de las estructuras de la conciencia. En 1879 nace el concepto conciencia. Que conciencia, según es el estado de darnos cuenta, de darnos lo que Wood nos va a decir, ¿ya? Wood nos va a decir que se va a estudiar las estructuras, las partes, ¿ya? De la conciencia, ¿ya? Las partes de la conciencia. Y la conciencia tiene tres partes: las sensaciones, los sentimientos y las imágenes, los recuerdos que nosotros vamos a estar. ¿Ok? Entonces, como boom, o sea, mejor dicho, como unidad, se forma la base de la psicología científica con Wilhelm Wundt en 1879. Y nace esta primera teoría, esta primera escuela psicológica llamada estructuralismo. Y las estructuras de la conciencia, sensaciones, sentimientos e imágenes. Además, a Wilhelm Wundt tenía que construir el primer
laboratorio experimental de psicología y utilizar para poder estudiar esa conciencia la introspección. Gunn va a crear también el primer laboratorio experimental de psicología, la primera clase de psicología, donde va a explicar cómo estudiar a través de la introspección las sensaciones, los sentimientos y las imágenes que tiene la persona. Gunn empieza a hacer ciencia con la psicología. Y por este motivo, Gunn va a ser considerado más adelante, va a ser considerado el padre de la psicología. Gunn tuvo un alumno, su alumno fue Edward Titchener. Edward Titchener fue el alumno de Wilhelm Gunn y fue Titchener quien le va a ayudar a desarrollar esta primera escuela psicológica, a desarrollar esta primera teoría científica de la psicología llamada el estructuralismo. Titchener fue su alumno que ayuda a Wilhelm Gunn a poder estudiar, a poder difundir el estudio de las estructuras de la conciencia, las sensaciones, los sentimientos, las experiencias que nosotros vamos guardando a través de los momentos que vamos. ¿Ok, chicos? Entonces, te preguntan a ti, ¿quién es el padre de la psicología científica? ¿Cuál es la respuesta? Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt, ¿no es cierto? Wilhelm Wundt es el padre de la psicología como ciencia. Ya es el padre de la psicología como ciencia. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cuándo nace la psicología como ciencia? ¿Cuándo nace? En 1879. 1879, en Alemania. En Alemania, en la Universidad de Leipzig. Leipzig, muy bien, en la Universidad de Leipzig, ¿ya? Si tienes ahí y lo conoces, ya, Leipzig, a ver, vamos a ver si lo podemos escribir, porque no lo he puesto, ¿ya? Leipzig, así se llama la universidad, ¿ya? Leipzig. Profe. Dime, te escucho, Pati. ¿Él fue el que intentó medir los átomos de la mente? Él lo que hace es explicar las estructuras de la conciencia. Los átomos de la mente fueron estudiados básicamente por disciplinas filosóficas, ya antes de que se convierta en una ciencia, ¿ya? Sí, porque antes la ciencia se consideraba cuando el sujeto de estudio era algo tangible, ¿no, profe? Claro. Y supuestamente, antes se veía desde un punto de vista más filosófico, ¿ya? Era más intuitivo e interpretativo. Por ejemplo, ahí están los frenólogos, como Francis Gall, que va a estudiar la forma del cerebro y la relación con el comportamiento. Están los psicofísicos, como es el caso de Weber y Fechner, quienes van a estudiar antes que se convierta en una ciencia de la psicología, estudiaron las sensaciones. O están los reflexólogos que estudiaron el sistema nervioso, estudiaron la composición del cerebro. Los que estudian los... Dime. Lo que yo había escuchado era de que la psicología en un comienzo no se consideraba ciencia porque no tenía un sujeto de estudio realmente tangible. Entonces por eso no se consideraba una ciencia, porque se creía que los pensamientos no era un objeto que se pudieran estudiar. Y ya cuando Wundt fundó el laboratorio en la universidad, recién se comenzó a considerar una ciencia. Exacto, porque ya comienza a demostrarlo científicamente. Ajá, es una ya ciencia comienza a demostrar. Ajá, así es estudiante. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos, chicos. Profe, todo claro. Perfecto. Entonces, estamos viendo cómo es que comienza el origen, el nacimiento de esta psicología como ciencia. Pero ahí no termina todo. Ahí no termina todo. Más adelante, en Estados Unidos,
van a ser la segunda escuela psicológica, el funcionalismo. De James. El funcionalismo va a ser considerada la segunda escuela psicológica, con William James. Esto ocurre en 1890 en la Universidad de Harvard. En Harvard, en Estados Unidos, en 1890, William James, psicólogo norteamericano, funda la segunda escuela psicológica llamada funcionalismo. James le dice a Boone, hey, basta. ¿Tú cómo puedes hablarnos de estructuras de algo que no vemos? O sea, ¿yo cómo voy a estudiar las estructuras de la conciencia si la conciencia no se ve? ¿Cómo yo puedo estudiar las partes de la conciencia si yo no veo la conciencia? Entonces James dice, no vamos a estudiar las partes, vamos a estudiar las funciones de nuestra conciencia, que eso sí se puede ver y que nos permite de alguna otra manera adaptarnos, nos permite encontrar la adaptación dentro del entorno donde nos encontramos. Entonces James lo que va a hacer es cambiar, ya no hablar de estructuras, sino hablar de funciones. James era amante de la literatura de Charles Darwin, de las teorías evolucionistas de Darwin. Y esa teoría evolucionista de Darwin lo llevó a James a plantear una idea con respecto a la adaptación del hombre dentro del entorno. Él decía, si una persona se adapta es porque su conciencia funciona muy bien, está sano. Pero si una persona no se adapta es porque su conciencia no está bien, la persona no está sana, la persona está enferma. Entonces, una cosa es cómo yo me adapto estando sano y otra cosa es cómo yo no puedo adaptarme porque no estoy sano. Entonces, aquí entra a tallar esta escuela psicológica llamada funcionalismo o también llamado pragmatismo. William James. Ya no voy a usar la introspección, sino voy a usar la extrospección, externo, observar lo externo, ¿ya? Y James también va a tener un alumno, el doctor John Dewey. John Dewey va a ayudar a James a divulgar esta segunda escuela, esta teoría norteamericana con respecto a las funciones de la conciencia del hombre para la adaptación dentro de su entorno. Así surge este funcionalismo. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Todo queda claro? Sí, profe. A ver, si tienen dudas, Sí, pregunten. profe, todo claro. Excelente. Bien. Muy bien. Bueno, de acá se siguieron dando otras escuelas, surgieron otras teorías. El Una psicoanálisis de la el psicoanálisis. reflexología. ¿Ah? Reflexología, acá hay una I de más. Vamos a corregirlo inmediatamente. ¿Ya? La reflexología. Es de Pavlov, ¿no, profe? Si no me equivoco. Aquí entran los fisiólogos como Bechterev y Pavlov. ¿Ya? Bechterev e Iván Petrovich Pavlov. Ahora sí, vamos a verlo por acá. Vamos a entrar a detallar a la reflexología. La reflexología, ¿ya? A ver, la reflexología nace en Rusia. Nace en Rusia en 1875, ¿ya? Con los fisiólogos rusos Vladimir Bechterev e Iván Petrovich Pavlov, su colaborador, alumno, qué sé yo. ¿Ya? ¿Ya? Aparece en escena. Iván Petrovich Pavlov. A Pavlov lo vamos a ver cuando hagamos aprendizaje.
Cuando hagamos aprendizaje vamos a estudiar a Pavlov, lo que hizo Pavlov, su teoría que hizo Pavlov. ¿Ok? Besterev es el padre de la reflexología. ¿De qué trataba esta reflexología? ¿Qué hacían los rusos? Los rusos en 1875 comenzaron a estudiar los principios del sistema nervioso, los principios de la excitación y la inhibición. La excitación, ya el estado de estar despierto, la inhibición, el estado de estar dormido. Es decir, estar en vigilia, estar durante el sueño. Nosotros tenemos dos estados dentro de nuestro sistema nervioso. El estado consciente y el estado inconsciente. La conciencia, la excitación, lo inconsciente, la inhibición. Los rusos se obsesionaron mucho en estudiar al cerebro, estudiar la actividad nerviosa superior, experimentar con respecto a nuestro cerebro. Tanto ha sido su obsesión que cuenta la historia de que los rusos desde el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, ya han hecho investigaciones con respecto a trasplantes, ¿ya? A los trasplantes de cerebro, ¿ya? Los trasplantes de cerebro. Han hecho ya, de alguna otra forma, investigaciones con respecto a cómo trasplantar cerebros. Inclusive cuenta un poco las investigaciones que los rusos han hecho trasplantes en el cerebro de animales, pero lamentablemente los animalitos no vivían mucho tiempo, vivían por horas. Inclusive cuenta la historia de que ya han hecho trasplantes en seres humanos, los famosos Frankenstein, pero que el ser humano de alguna u otra forma llega a no vivir unos cuantos minutos y muere, ¿no? Interesante lo que han hecho los rusos. Dime, Marcelo, te escucho. Profe, también que los animales hayan muerto, porque supongo que cuando le cambian el cerebro, como que la personalidad, entre comillas, del animal sigue estando ahí. Entonces, su cerebro sabe funcionar con su organismo, ¿no? Pero si le cambian de cuerpo, como que va a tener conflicto para poder manejar un cuerpo que no conoce, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, sería raro, ¿no? ¿Tú te imaginas que te trasplanten cerebros en cuerpos distintos? Claro, Imagínate, Marcelo. ¿Ah? Imagínate tú. Y ya imagínate que eres adulto, estás casado, trasplantan el cerebro de tu esposa en el cuerpo de otra mujer. Dime, ¿tú crees que será lo mismo compartir con otra persona? se sentiría como otra persona, profe. Dime. Pero al final, o sea, supongo que en lo que es personalidad, seguiría siendo la misma persona, solo que con otro cuerpo. Claro. Es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado. Tal Se vez, nos haría un poco tedioso. tal vez al comienzo causaría bastante conflicto antes de darte cuenta que sigue siendo la misma persona, pues solo que en otro cuerpo. Ujú. Pero ojo, es el cerebro de la persona que quieres. O sea, ahorita hay mucha investigación con respecto a eso. Si tú revisas en internet, en páginas académicas o investigaciones, en Rusia hay bastante investigación con respecto a neurociencias, cómo van avanzando. Pero en esta época, de 1875, los rusos ya estaban obsesionados con respecto a cómo, de alguna otra manera, trabajar el sistema nervioso, ¿no? La excitación y la inhibición, ¿no? Dime, Luis, te escucho. Profesor, yo una vez vi una historia que era sobre un experimento ruso que hacía como un experimento del sueño que hacía a los rusos durante la guerra no poder dormir. Y pues eso les puso también a los rusos un problema psicológico a país debido a que algunos se volvían locos, algunos arrancaban su propia piel, decían, otros incluso se volvieron como caníbales y pues tuvieron que matarlos y pues
Eso está mal porque no se puede experimentar así con personas así nada más porque el humano tiene un límite, no puede hacer un experimento de algo básico que es necesario para la existencia. Ahorita, ahorita, por ejemplo, hacer investigaciones con seres humanos es imposible. Hay una ética. La ciencia tiene una ética. Pero algo que tú dices es cierto, ¿no? Algo que tú planteas o lo que has escuchado es cierto. O sea, trabajar este tipo de experimentos lleva de alguna u otra manera a traer ciertos resultados que pueden conllevar a que las ciencias vayan avanzando, pero también como que pueden ir limitando ciertos estudios, ¿no? Es interesante lo que se planteaba. Ojo, este es 1875, o sea, no había todavía un avance científico. Ahorita hay muchos avances con respecto a neurociencia, ¿no? Dime, Marcelo, te escucho. Profe, la ciencia ha hecho un montón de experimentos crueles que ahora son considerados como aberraciones, pero debido a ellos también se ha avanzado demasiado en la ciencia. Sí, es cierto. Entonces, no sé si el fin justifica los medios, pero se ha avanzado un montón gracias a ello, pues. Y se podría seguir avanzando, ¿no? Pero como te digo, ya hay un código de ética. Ahora ya es inimaginable también por los derechos humanos y todo eso, pero Ujú. sí se avanzó bastante gracias a varios experimentos que se hicieron. También se desarrolló la cura de varias enfermedades, por eso, experimentando con humanos. Así es. Ujú. Bien, perfecto. Muy bien, chicos. O sea, tienen mucha información con respecto a esto. Pero la reflexología más adelante va a servir para que la psicología de alguna otra manera eh, eh, pueda de alguna otra forma evolucionar. Y es así como nace la psicofisiología y van a ser más adelante la psicología clínica, que es una rama de la psicología como ciencia que sirve justamente para poder eh, evaluar, diagnosticar y tratar los problemas mentales, los problemas de personalidad o los problemas emocionales que pueda tener una persona. Bien, continuemos. Esta es la reflexología. Luego aparece el psicoanálisis. En 1902, en Austria, aparece el doctor, el psiquiatra Sigmund Slomont Freud. Aparece en escena Sigmund Freud, quien va a ser considerado el padre del psicoanálisis. El psicoanálisis va a surgir con la finalidad de poder estudiar la personalidad, sobre todo estudiar el inconsciente, ¿ya? Nosotros tenemos un yo, que es la conciencia, dice Freud, El tenemos yo, un super yo, que es la moral, y tenemos un inconsciente donde están todos nuestros traumas, nuestras experiencias traumatizantes que hemos vivido como personas, todo lo negativo, las experiencias psicosexuales no resueltas y que nos han causado vergüenza, nos han causado malestar y que están ahí latentes y que enferman al paciente. Freud decía, y esto lo vamos a ver en clase, no te preocupes, Freud decía de que, por ejemplo, una persona que ha sido traumatizada de niño puede desarrollar muchas patologías de adulto, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de una mujer que si ha sido violada o ultrajada sexualmente cuando era niña, de grande va a tener muchos problemas para poder establecer una relación sentimental y sexual con una pareja. O de repente, ¿no? Una persona que ha sido muy sobreprotegida por sus padres, sobre todo por mamá, de grande genera una dependencia terrible, ¿no? Frente a la figura materna, ¿no? Por eso que profe, hay... también planteó el Dime, trastorno también planteó el trastorno de Edipo y Electra, ¿no, profe? Freud. ¿trastorno de qué? De Edipo y Electra, creo que se llama así. Los complejos de Edipo y de Electra, ¿no? Justamente algo que vivió Freud, porque Freud era mucho de ser complacido por su mamá, pero ser alejado por su papá. Freud no recibía afecto del papá. El papá era muy autoritario, muy déspota, pero sí recibir el cariño y la atención de mamá. Por eso Freud se acurrucó más, ¿no? En el seno de la madre y terminó odiando a su padre, ¿no? Sigmund Freud
hace una teoría muy bonita y explica interesantemente todo lo referente a la personalidad en función al yo, al super yo y al ello, al inconsciente que nosotros tenemos. ¿Ya? Esta es una teoría que lo vamos a ver en clase, no te preocupes, ¿ya? Pero mira, ¿cuándo surge el psicoanálisis? 1902. Profe, Freud es muy interesante, las teorías que plantea Freud. También Sí, yo había estudiado por mi cuenta, por eso conozco más o menos, pero también había visto una teoría que tenía sobre la envidia al falo, que también tiene, o sea, tiene teorías muy locas. Es muy, para mí es un psicólogo muy controversial, yo lo definiría así, muy controversial. sí, las teorías freudianas, la teoría del psicoanálisis ha servido mucho para explicar los problemas, los comportamientos que tiene el ser humano, ¿no? Inclusive hasta ahorita sigue vigente muchos aspectos psicoanalíticos. Hay muchos profesionales, hay muchos psicólogos que son psicoanalistas y hay otros que no seguimos esa línea, simplemente mantenemos otro tipo de peldaño, ¿no? Dentro de la psicología. Todo dependerá de qué especialista o en psicología tú te has convertido. ¿Ya? Yo, por ejemplo, no soy psicoanalista, pero uso el psicoanálisis para poder explorar, entender, comprender cómo está psicofisiológicamente una persona. Yo sí uso el psicoanálisis para eso. ¿Ya? Entonces, cada postura es diferente, cada postura es distinta, cada psicólogo va a tener su propio comportamiento. ¿Estamos? Bien, hasta acá. ¿Preguntas? No, profe, todo está claro. ¿Todo queda claro? Sí, está entendible. Muy bien. Bien, vamos a ver por acá que posteriormente, ¿ya? Vamos a ver por acá lo siguiente. Perfecto. A ver, un ratito la computadora, ya está. Y la última escuela psicológica, la última teoría antigua de la psicología, es la Gestalt. La Gestalt, ya, nace en Alemania en 1912, nace la Gestalt, ¿ya? En Alemania, en 1912, nace la Gestalt, ¿ya? Con Maximiliano Wertheimer y el estudio del fenómeno Phi, los fenómenos de la ilusión óptica, y Wolfgang Kohler, el estudio justamente del insight, del darse cuenta. Y con ellos la psicología de la forma, la psicología de la organización. ¿Qué decían los gestálticos? Nosotros vamos a estudiar la percepción, la forma, la totalidad. ¿Ya? Y su frase era la siguiente: el todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué decían los gestálticos? Que nosotros percibimos la totalidad, el todo, pero no percibimos parte por parte. Y es cierto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves que viene un amigo, tú no dices, mira, ahí viene una cabeza, un tórax, dos brazos, dos piernas. Tú dices, mira, ahí viene mi amiga Patti, ahí viene mi amigo Marcelo, ahí viene mi amiga Melody, ahí viene mi amigo Luis. Tú ya integras el todo. El todo es más que la suma de sus partes. Tú no comienzas a percibir particularidades aisladas completamente, sino vas haciendo la percepción de toda la totalidad. Cuando tú recibes tu comida, tú no dices, mira, me han servido arroz, alberjas, zanahorias, papa, pollo. A mí me han servido un estofado. El todo es más que la suma de sus partes. Y con esa idea de estudiar la totalidad, de darle forma, organizar las estructuras, a eso se le llama percepción. Y eso es lo que va a estudiar la psicología. ¿Ah? Va a estudiar la psicología como ciencia.
¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Profesor, o sea, la psicología trata de todo lo general, que se estructura en... Claro, dentro de la Gestalt, la psicología es el todo, más no parte por parte. Dentro de la Gestalt, ¿ya? Nosotros percibimos la totalidad, más no la parte. Por ejemplo, ¿no? Si yo te muestro la siguiente imagen, ¿tú qué me vas a decir? A ver, ¿qué percibes aquí? ¿Una B o un 13? Una B o un número 1 o un 3. ¿Qué percibes? ¿Ah? Entonces va a depender de cómo tú interpretas, cómo tú formas, cómo tú organizas. Si yo, por ejemplo, coloco lo siguiente, ¿qué es? ¿Es una B o es un 13? Son números, profe, de 12 Es un a 14. 13. Ahora, ¿qué pasaría si lo leemos de forma vertical? Y yo pongo así. Son letras. Eso. ¿Te das cuenta? Todo depende cómo nosotros interpretamos. En la actualidad la Gestalt ayuda como técnica terapéutica, ayuda a que de alguna u otra manera nosotros podamos cerrar ciertas problemáticas, ciertos problemas, podamos cerrar ciertas dificultades que podamos tener en el contexto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ahorita tener un problema y con la Gestalt yo puedo cerrar ese problema, organizar el problema, ver cuál es la causa, cuáles son las consecuencias y en función a ello, pum, hacer un cierre, es decir, basta, hasta aquí pongo el punto final de este problema, quiero ser feliz. Los psicólogos gestálticos en la actualidad utilizan mucho la organización para que el paciente pueda aquí formar, organizar, estructurar su problema y tomar una decisión y ponerle un punto final a ese problema. ¿Sí? Pues eso es importante que lo sepas. Te escucho, Marcelo. Profe, disculpe si me estoy equivocando, pero a mí me pareció haber visto cuando estaba viendo lo del humanismo, que en el humanismo también se dice que el humano es más que la suma de todas sus partes, ¿no? Es que ¿ya? La teoría gestáltica ha ayudado, mejor dicho, que se desarrolle el humanismo de Maslow, que ahorita vamos a hablar. ¿Por qué? Porque cuando tú te tratas como persona, tú estás, mira, cuando tú cierras tus problemas, cuando tú organizas tu problemática, le buscas una solución, más no problemas a tu problema, estás tratándote como persona. Y el humanismo dice, tú debes tratarte como un ser humano, debes tratarte como una persona valiosa, importante, significativa. O sea, ahí estamos aplicando Gestalt, estamos aplicando humanismo, ¿ya? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Bien. Con la Gestalt terminan las escuelas psicológicas, las teorías antiguas de la psicología, con la Gestalt. ¿Ya? Terminan las teorías antiguas. Luego, en 1913, en la Universidad de Chicago, nace el primer boom de la psicología. Nace la primera potencia, el primer boom de la psicología como ciencia, llamado el conductismo. El primer boom, la primera potencia, la primera corriente en psicología, con John Brodus Watson y su alumno Frederick Burroughs Skinner, que más adelante va a formar el nuevo conductismo. Esta primera potencia en psicología se funda en 1913 en la Universidad de Chicago con la función de poder estudiar la conducta humana y la conducta de los animales. Vamos a estudiar lo que vemos en el ser humano. Observamos, vemos, evidenciamos sus conductas.
sus comportamientos observables. Y esto es en 1913 en la Universidad de Chicago, Estados Unidos. ¿Ya? Con ello se va a lanzar más adelante las técnicas de modificación conductual y las técnicas de aprendizaje, las teorías que hablan acerca del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, mira, nace el primer boom. El primer boom es el conductismo, el estudio de la conducta. A partir de este momento de 1913, todo el mundo habla de conducta, que la conducta, que vamos a modificar la conducta, que hay que cambiar esa conducta. Y era un boom, la psicología estaba revolucionando completamente. ¿Por qué? Porque se estaba estudiando algo que se ve, ya no estudiar la percepción, ya no estudiar el inconsciente, ya no estudiar la conciencia, sino hay que estudiar algo que se ve. Y lo que se ve, ¿ya? Lo que se ve, justamente, ¿ya? La conducta del hombre. Entonces, esto es importante de alguna otra manera que nosotros entendamos del conductismo. ¿Ya? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. De alguna otra manera, hay que saber manejar hay que entenderlo, porque va a ser un boom. Hasta 1960, todo el mundo hablaba de conductas. Todo el mundo hablaba del conductismo. Era la revolución en la psicología. Hasta 1960. En 1960, ya, las cosas cambian. El conductismo comienza a caer, ya no le toma mucha importancia estudiar la conducta, porque no somos seres robóticos, no somos seres robotizados, no somos máquinas. Y nace la segunda potencia en psicología, el cognitivismo. En Europa nace el cognitivismo en 1960, la segunda potencia de la psicología, también llamada psicología del procesamiento, también llamada psicología cibernética, y se van a comenzar a estudiar, a los procesos mentales. Acá aparecen dos grandes psicólogos cognitivistas, Jean Piaget y Lev Vygotsky. Jean Piaget y Lev Vygotsky. ¿Ah? Piaget y Vygotsky aparecen con la finalidad de criticar al conductismo, de decir, basta, nosotros no somos máquinas, no somos robots, nosotros no actuamos simplemente con conductas. No. La psicología va a comenzar a analizar, a estudiar qué hace que el ser humano haga esas conductas. ¿Y quién manda al ser humano a hacer esas conductas? Y quien manda a ello son los procesos mentales, son los procesos psicológicos que se encuentran en nuestro cerebro. Acá comienza el cognitivismo a estudiar los procesos mentales, los procesos psicológicos, los procesos psíquicos. Comienzan a ser estudiados por los cognitivistas Jean Piaget y Lev Vygotsky. ¿Cómo se llega a conocer estos procesos mentales? A través de la entrevista, a través de la observación y a través de los test psicológicos que se le va a aplicar al paciente. Se le va a aplicar a la persona. Entonces se aplica el test, se entrevista y se observa, y yo puedo indirectamente conocer todo lo que está aquí en el cerebro de la persona, en sus procesos psíquicos, en sus procesos mentales. ¿Sí? Mira, el segundo boom. Acá esto completamente destruyó el conductismo, que solamente era conducta. Tiene esa conducta, hay que modificar. Tiene esa conducta, hay que modificar. El cognitivismo decía, no. Nosotros vamos a estudiar qué es lo que le dice al ser humano que haga esa conducta. ¿Qué es lo que le dice al ser humano que realice esa acción? Y justamente eso se llaman procesos psicológicos, procesos mentales, procesos psíquicos. Aquí aparecen dos grandes personajes, Jean Piaget y Lev Vygotsky. ¿Ah? Hasta aquí, ¿se entiende, chicos, la idea? Sí, profe. Sí, profe, se entiende todo claro. Recuerda, el primer boom es el conductismo.
Conductismo. el estudio de la conducta. El segundo Luego el boom, el cognitivismo, el estudio de los procesos mentales. ¿Ya? Ahora, va a venir un tercer boom, una tercera potencia, una tercera corriente, que es el humanismo, de Abraham Maslow. Aparece en escena Abraham Maslow y su alumno Carl Rogers para poder estudiar la psicología de la óptica. Aparece el humanismo con la finalidad de criticar al conductismo de Watson, critica al conductismo de Watson y critica al psicoanálisis de Freud. Decía, debe ser tratado como ser humano. Critica al psicoanálisis y al conductismo, como te decía. ¿Qué nos dice Maslow? ¿Qué nos dice el humanismo? El hombre tiene la capacidad de libre albedrío y tiene la capacidad de buscar su autorrealización. El hombre tiene la capacidad de ser feliz. El hombre es bueno por naturaleza, decía Maslow. Y debe ser feliz, debe satisfacer sus necesidades, debe él resolver sus conflictos, encontrando la máxima realización, que es la autorrealización. Y defiende la dignidad también. Maslow desarrolla una pirámide, no sé si ustedes han escuchado, la pirámide de Maslow, de sus necesidades, donde pone en base la necesidad fisiológica como la base, como una prioridad, la necesidad de seguridad, ¿no? Ahí está, pues, tener vivienda, tener vestido, tener alimentos, salud. La necesidad de pertenencia, de pertenecer a un grupo, de ser parte de un grupo social. La necesidad de estima, de autoestima, de amor, de cariño, de aprecio. Y la necesidad de consagrarte, la de autorrealización, de poder realmente ser tú consecuente de lo que estás haciendo. Tú eres el único responsable de las decisiones que tomas. Tú eres el único responsable de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque el hombre es bueno por naturaleza, pero él, si tiene la capacidad de libre albedrío y se equivoca, que lo asuma, que asuma esa responsabilidad. Si tiene esa capacidad de poder decidir para encontrar una autorrealización, de autorrealizarse, es el único que va a ser responsable de ello, dice el humanismo de Maslow y posteriormente su alumno Carl Rogers. Profe, el humanismo también rechaza el sobrenaturalismo, ¿no? Rechaza muchos aspectos, entre ellos, como te decía, el psicoanálisis y el conductismo. Porque ellos también decían de que cada persona es individual y defendían mucho el Por eso individualismo de cada ser humano, paciente. claro, cada ser humano es distinto y diferente y debe ser tratado como persona, como ser humano. Rogers fue el primero en plantear también la terapia sentada en el cliente, ¿no, profe? La terapia centrada en el cliente, ¿no? ¿Y qué nos basa a eso? Básicamente, pues, centrada en sus necesidades, en sus deseos, en sus motivaciones que tiene el sujeto. Y según Rogers, para la terapia sentada en el cliente, tenían que haber dos cosas, que era el clima agradable y la confianza en la persona. Exacto, exacto. Así es, muy bien. Estás bastante instruido con respecto a la teoría de Rogers. Bien, ¿se entiende hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, también tuvo antecesores del humanismo, A ver, cuéntame. como Tales de Mileto, Sócrates, Aristóteles, Epicuro, Lobato Lobati, que fue considerado el padre del humanismo. Inclusive, el mismo Carl Rogers va a ser considerado también un representante máximo del humanismo, de alguna otra forma. Profe, y también, por lo que, bueno, yo había visto y he buscado, tiene tipos de humanismo, que es el humanismo religioso, el renacentista, el humanismo cristiano, el humanismo ético, el humanismo científico y el humanismo secular. Claro, pero ya eso está yéndose más para el término fisiológico. Ya, eso sería más para el término fisiológico. Perdón, el término filosófico. O sea, ya es más filosófico. Ya es una cuestión más filosófica. Dentro del humanismo psicológico nos centramos básicamente a la persona y tratarla como ser humano. ¿Ya? Bien, hasta aquí, ¿preguntas?
Ahora, luego de esto, luego del humanismo, van a surgir por aquí dos corrientes más, el nuevo conductismo y el nuevo psicoanálisis. El nuevo conductismo nace en Estados Unidos en 1960, ¿ya? Oponiéndose al conductismo. Acá aparece uno de los alumnos de Watson, Skinner, ¿ya? Y también, ¿ya? Clark Hull y Edward Tullman. Ellos comienzan a evaluar los procesos mediadores. Ellos comienzan a hablar de que sí, el ser humano tiene conductas, pero hay unos procesos que son mediadores. Hay unos procesos, esquemas mentales, le llamaron Clark Hull y Tullman a esos procesos mediadores, que modifican el comportamiento de la persona. Skinner fue uno de los representantes de este neoconductismo y que nos va a hablar acerca de su teoría del condicionamiento operante en base al esquema EOR, estímulo, organismo, respuesta. ¿Qué decían los nuevos conductistas? Que la conducta está mediatizada por organismos, por nuestro organismo, por procesos psicológicos. Y aquí nace la idea de Skinner, que la vamos a ver en aprendizaje, el condicionamiento operante. Nosotros aprendemos por refuerzo y por castigo. El refuerzo y el castigo modelan nuestro organismo, modelan nuestros procesos mediadores, que va a llevar a que nosotros realicemos ciertos comportamientos, ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, mira, aquí el neoconductismo primero aparece con la idea de rechazar lo que decían los conductistas, se oponen a lo que decían los conductistas. Pero estos nuevos conductistas, este neoconductismo enfatiza la importancia de cómo es que los procesos mediadores llegan a influir en el comportamiento de la persona. Y la teoría de Skinner, más adelante, el condicionamiento operante, justamente explica ese tipo de comportamiento en base al refuerzo y en base al castigo. Y por último, estudiante, aparece el nuevo psicoanálisis. Aparecen en escena los alumnos de Sigmund Freud, Carl Jung, Erich Fromm, Erik Erikson, Karen Horney, Erich Fromm, ¿no? Con la finalidad de criticar al psicoanálisis ortodoxo, al psicoanálisis ortodoxo de Freud, ya no hablar de traumas, no hablar de eventos traumatizantes, sino que el individuo es primordialmente social, afectivo, no sexual. ¿Ya? Y explicar el desarrollo de nuestra personalidad desde esa postura. Y desde esa postura socioemocional, según Jung, van a haber dos tipos de personalidad: la personalidad introvertida y la personalidad extrovertida. ¿Sí? Chicos, hasta aquí, ¿se entiende la idea? Sí, profe. También aparece en escena la teoría de Erikson, que nos va a hablar de 8 conflictos, 8 etapas de desarrollo, ¿ya? Como es el caso de la confianza versus la desconfianza, que lo vamos a ver en clase, ¿ya? La autonomía versus la duda, la iniciativa versus la culpa, la laboriosidad versus la inferioridad de 6 a 12 años, la identidad versus la confusión en la adolescencia, la intimidad versus el aislamiento en la adultez temprana, la generatividad versus el estancamiento en la adultez intermedia, y la integridad del yo versus la desesperanza en la adultez tardía, en el adulto mayor. ¿Ya? Entonces eso también lo vamos a ver en clase cuando hagamos desarrollo humano. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, Estas profe, son, Sí, profe, todo estas son, claro. estas son las nuevas teorías con respecto a la psicología. Hay muchas posturas en la actualidad. Está está la teoría neoconductista, el nuevo psicoanálisis, la teoría cognitiva conductual, la teoría del nuevo humanismo también, que de alguna otra manera va a tener algún tipo de influencia en cómo se desarrolla la psicología como ciencia. Bien, vamos a ir terminando hasta acá. Preguntas, dudas, quejas.
demandas, aclaraciones, denuncias, algo que quieran decirme. Muy bien. Bien, vamos a dar 10 minutos, ¿te parece? Para que marques las claves. ¿Está bien? 10 minutos, ¿te parece? ¿Te parece bien? Sí, profe. Tienes 12 preguntas ahí, 10 minutos, ¿ya? Para poder dar las claves a partir de ahora. ¿Ya? Revisa tu material, tienes 10 minutos, yo voy a estar por acá. Vamos, comienza. Profe, ¿qué material? Les han dado la separata? No. El A ver, material está en el grupo. ¿Sí? tutor Mario, ¿les has dado? Lo envió ¿Tienen el ayer. material? A ver, revisen el grupo del WhatsApp. Ahí Ahí está están el material. todos. ¿Ya? A ver, tienen 10 minutos entonces, ¿ah? Revisen, por favor, ¿ya? Para poder preguntarle las claves y resolver. ¿Sí? Once y 40 comienzo a dar las claves. Estoy aquí. Cualquier duda me la hacen, ¿ya?
Bien, ¿cómo vamos? Sigan respondiendo. 11:40, comenzamos a dar las claves. ¿Me pueden mandar el material? A ver, Mario, ¿estás por ahí? Sí, profesor, el material, a ver, déjame preguntarle a... El material me lo envías o lo tienes, lo puedes compartir para yo poder leer con ellos y poder resolver las preguntas, ¿ya? Ya, sigan respondiendo, sigan respondiendo. Sí, 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 sí. Quiero más bien el material. Ya le estoy pidiendo a Mario. Sí, profesor, tengo ahorita el material de la EVA, que no es el material que deben resolver. Aldo me está proporcionando el material de la semana cero. Un momentito, por favor. Ya, a ver. La semana 0. Bien, 2 minutos más y empezamos. A ver, profesor, por favor, ¿me puede confirmar? El archivo le mandé por Zoom. Aquí está en su chat privado. Lo voy a descargar, ya lo vi. Vamos a descargar. ¿Es el material correcto, profesor? Me indica, por favor. Ya, sí, sí es. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, listo. Sí es lo que vamos a hacer hoy día. Gracias.
Bien, vamos a comenzar ya. ¿Tienen listas sus claves, chicos? A ver, ¿tienen listas las claves? A ver, vamos por aquí. Pregunta número 1. A ver, escriban al chat. Escriban al chat. Pregunta número 1. ¿Cuál es la respuesta en la 1? A ver. ¿Cuál es la respuesta? Escriban sus respuestas. El estructuralismo, señale lo correcto. Utilizó la introspección bajo las condiciones de experimento, verdadero. Estudió la conciencia como una experiencia inmediata, verdadero. En Norteamérica fue difundido por Edward Tishner. Tishner ayudó a que se difunda todo lo que corresponde al estructuralismo y llegó hasta Norteamérica gracias a lo que había hecho Tishner con respecto a ello. La respuesta es la C. Muy bien, Marcel. Vamos, escriban sus respuestas, ¿ah? Pregunta número 2. Vamos, chicos, den todas sus respuestas, den sus claves. ¿Cuál es la clave en la 2? Háganlo saber, por favor. Den sus respuestas, den sus respuestas. Ajá. Dice por aquí la A. ¿Qué teoría sostiene que los trastornos psicológicos tienen como causa las experiencias traumáticas? Sí, el psicoanálisis. Respuesta, el psicoanálisis. Respuesta la A. Perfecto, perfecto. La A. Muy bien, ¿no? La A. Excelente. Muy bien. 3. ¿Cuál es la clave en la 3? Respuesta en la 3, chicos, vamos. Señale el enunciado que mejor se relacione con la reflexología. La respuesta, recuerda que ustedes lo han dicho también, ya la reflexología estudia el sistema nervioso y dentro del sistema nervioso ver aspectos histéricos, ver aspectos neuróticos, ¿no? Porque estudiaron justamente la neurosis, los estados excitatorios. La respuesta es la B. Realiza un estudio sistemático de la neurosis, de la histeria. Muy bien. 4. ¿Cuál es la clave en la 4, estudiante? A ver, 4. En la etapa científica se fundó el enfoque psicológico llamado, a ver, en la etapa científica, que profundizó el estudio de la sexualidad y el inconsciente. Eso es Freud y el psicoanálisis. Freud y el psicoanálisis. Respuesta, la D. De dedito. La D. De deseo. ¿Ah? Sigmund Freud y su enfoque llamado el psicoanálisis, el enfoque psicodinámico y el estudio del inconsciente. 5. Relacione los aportes con las respectivas escuelas psicológicas. A ver, vamos a relacionar. Estudió el procesamiento de información. Procesamiento de información es cognitivismo. Cognitivismo. Las personas que se orientan hacia el crecimiento personal, ese es humanismo. Humanismo. Respuesta aquí sería la D. Entonces vamos, 1 la C, 2 la D, 1 la C, 2 la D, 3 la A, estudió las funciones de la conciencia, funcionalismo, estudió los reflejos condicionados, la reflexología. La respuesta, la D. Muy bien. 6. ¿Cuál es la 6? Escriban su respuesta. La 6. Papayita. Muy bien. A ver, ¿cuál es la respuesta en la 6? Pregunta número 6, chicos. A ver. ¿Cuál es la respuesta en la 6? Muy bien. A ver, vamos a leer. Con respecto al funcionalismo, señalen los enunciados correctos. ¿Fue una escuela psicológica estadounidense? Sí. Sí fue estadounidense. Propuso aportes para mejorar la educación. Claro, más adelante comenzar a desarrollar la educación. ¿Dewey publicó el artículo del concepto? No, falso.
Me piden lo correcto 1 y 2. ¿Cuál es la respuesta? La 7. ¿Cuál es la clave en la 7? En la 6 es la A. En la 7. ¿Cuál es la clave en la 7? Vamos, chicos. Denme su respuesta. Pregunta 7. Señala el enunciado que mejor se relacione con el psicoanálisis. Con el psicoanálisis concede importancia a las experiencias infantiles en la producción de trastornos psicológicos, los traumas que se han vivido en la infancia. 8. ¿Qué teoría asumió una actitud objetiva y materialista en la investigación experimental del sistema nervioso y rechazó cualquier referencia del estudio de la mente? A ver, ¿qué teoría asumió una actitud objetiva y materialista? Estudiar, a ver, desde el punto de vista objetivo, material, ¿no? Rechazando cualquier estudio de la mente. No hay que estudiar la mente, no hay que estudiar ni el inconsciente, ni la conciencia, no. Hay que estudiar todo lo referente a algo concreto. La reflexología, no. No, la reflexología no es. Acá la respuesta debería ser conductismo. El conductismo asumió una actitud objetiva, material, en la investigación experimental del sistema nervioso. Ah, pero mira lo que nos están diciendo. Mira lo que nos están diciendo. Con respecto al sistema nervioso. Ah, no nos están diciendo con respecto a la ciencia. Entonces, sí, por esta idea de acá del sistema nervioso, por la idea del sistema nervioso, sí se va a considerar a la reflexología. Pero ojo, por esta idea, porque en verdad el que hizo todo esto y justamente va a dar base para el desarrollo del conductismo va a ser la reflexología. Respuesta a la D. ¿Ya? Va a ser la reflexología. 9. ¿Cuál es la clave en la 9? Dame tu clave. El estudio de la conciencia y sus elementos, sus partes, mediante el uso del método de la introspección, el estructuralismo de Wilhelm Wundt y el estudio de las partes, de las estructuras de la conciencia y el uso del método de la introspección. La introspección. 10. ¿Cuál es la clave en la 10, chicos? A ver, en la 10. Vamos, la 10. Un universitario acude a consulta psicológica por sentirse afectado emocionalmente cada vez que expone delante de sus compañeros. Después de varias entrevistas, el psicólogo concluye que el universitario tiene temores que han reprimido desde su etapa escolar. Por lo tanto, decide utilizar en el tratamiento de la técnica denominada la asociación libre. Esto de la asociación libre, vamos, escriban sus claves, chicos, no están escribiendo. Es desarrollado por el psicoanálisis. El psicoanálisis. ¿Ya? A ver. 11. Wertheimer utilizó el taquitoscopio para estudiar el movimiento aparente bajo condiciones de laboratorio experimental. Wertheimer es uno de los representantes de la Gestalt. Yo inicio la psicología llamada Gestalt. La Gestalt. ¿Ah? Y 12. Señala el enunciado que mejor ejemplifique una propuesta hecha por el conductismo. A ver, ¿cuál es lo mejor propuesto por el conductismo? Por el conductismo, el estudio de la conducta. A ver, ¿cuál sería? Claro, formuló las leyes de la percepción. ¿El conductismo formula las leyes de la percepción? ¿Están seguros? A ver, rechazó el determinismo psicológico de las experiencias infantiles. Sí, rechaza el psicoanálisis. Claro, sí, tiene razón. El pensamiento es una forma de habla subvocal. Eso lo hace el cognitivismo. Formuló la idea de la percepción, es de la Gestalt. Sostuvo que aprendemos a través de la construcción de mapas cognitivos. Ese es el nuevo cognitivismo, ese es el nuevo conductismo. ¿El pensamiento es un proceso básico? No. ¿Cuál es la clave? La respuesta, chicos, es la A. Rechazó el determinismo psicológico de experiencias infantiles. Es decir, el conductismo nace con la idea de poder darle fin, darle la contra al psicoanálisis, que hablaba de las experiencias traumáticas que tiene el sujeto, la persona. Chicos, ¿se entiende hasta acá? Sí, profe, sí, se entiende. ¿Preguntas hasta aquí, estudiante? A ver.
No, profe, todo está entendible. Ya. Voy a dejar ahorita las diapositivas de la clase con el tutor Mario para que ustedes lo puedan tener. ¿Les parece bien? A ver, denme unos minutos para hacer eso. Y a través del chat poder compartir con ustedes el material. Ya está, a ver. Por favor, ¿me confirmas? Ya se logra visualizar en el chat. A ver. Lo voy a compartir en el chat, ¿ya? Pero para todos. Ujú. A ver, fíjense en el chat. ¿Ya les llegó? ¿Les llegó la clase del día de hoy? Sí llegó, Sí, profesor. profesor. Listo, perfecto. Entonces ya estoy compartiendo con ustedes este material con respecto a la clase del día de hoy. En síntesis, ¿te das cuenta? La psicología ha tenido un origen precientífico, un origen científico. Hay han habido muchas escuelas y hay muchas corrientes de la psicología. Hay tres booms: el conductismo, el cognitivismo y el humanismo, y las nuevas corrientes como el nuevo psicoanálisis o el nuevo conductismo, que son los determinantes para el desarrollo de la psicología como ciencia. La próxima semana vamos a hablar de la psicología científica, de lo que hace la psicología en la actualidad. Voy a tratar de compartirles los materiales con tiempo para que ustedes lo puedan tener y puedan seguir simplemente la clase con las diapositivas. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, levanten dedito arriba y nos vemos la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal. Chao, chicos, cuídense. Un abrazo. Nos vemos la próxima Chao, semana. profe. Chao, chao. Un abrazo para todos. Chao, chao. Profesor. Gracias, Mario. Gracias, profesor. Chao.